Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Esta vez una actividad conjunta entre los consejos de cuidados intensivos cardiovasculares y el Consejo de Cardiología Invasiva de nuestra sociedad. En esta reunión científica quisiera agradecerles primero, por supuesto, a todos nuestros socios, colegas presentes de otras especialidades, si las hay aquí. Y quisiera agradecerles por estar aquí, por haber aprovechado ese taller que el Consejo de Cuidados Intensivos Cardiológicos Cardiovasculares preparó para todos. Estoy seguro que lo aprovecharon gracias al Consejo, gracias en el nombre de José Candia que preparó ese taller. Y espero que siempre se repita eso porque estoy seguro de que la gente eso es lo que quiere ver y quiere aprovechar estos talleres donde puede interactuar con la gente que está aquí enfrente y aprovecha mucho más realmente. Y entonces agradecer también a nuestros panelistas presentes, a nuestro moderador, a nuestros disertantes de hoy, que nos van a dar unas charlas muy, muy interesantes sobre temas relacionados a estos consejos. Agradecer a nuestros socios del interior siempre que nos siguen a través del canal Zoom de nuestra sociedad. Y agradecer, por supuesto, a la química farmacéutica, a la química que nos acompaña el día de hoy, que siempre está acompañando a la sociedad y que nos va a regalar un agasajo, una recepción al terminar esta reunión científica. Quisiera recordarles que la semana que viene tenemos otra actividad científica, la última del año, el jueves, que va a ser el jueves 21, que es del Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, que le va a llegar, por supuesto, la invitación. Espero que nos acompañen. Va a estar muy linda realmente, algo muy novedoso. También le vamos a esperar. Y, por supuesto, nuestra asamblea, nuestra asamblea ordinaria, que va a ser el martes 26. También le llegará la invitación donde vamos a estar eligiendo 3 nuevos integrantes de nuestra comisión directiva. Vamos a estar despidiendo a 3 también. Y también integrantes del Tribunal de Acreditación Societaria. Así que los esperamos sin falta. Y por supuesto, les esperamos a todos a nuestra fiesta de fin de año, que va a ser el día 6 de diciembre a la noche. Le va a también estar llegando la invitación del lugar. Seguramente ya le habrá llegado. Así que le vamos a estar esperando a todos. Sin más preámbulo, acá le voy a dar la palabra al doctor José Candia nuevamente, que él va a ser el moderador aquí de la reunión científica. Adelante, José, para presentar. Muchas gracias, doctor Ortiz. Bueno, sin más que agregar, damos paso a la primera charla que va a estar a cargo del doctor Manuel Castillo, que nos va a hablar de embolia pulmonar y estrategias de reperfusión. El doctor Manuel Castillo es médico cardiólogo, fellow del American College of Cardiology, presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial y miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Adelante, doctor Castillo. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, y creo que aprendimos mucho. En honor al tiempo, a mí me tocaba presentar un caso también dentro del taller que lo incluí un poco dentro de la charla para que podamos debatir sobre puntos interesantes sobre lo que es las estrategias de reperfusión en el tromboembolismo pulmonar agudo. Todos sabemos de que la embolia pulmonar es la migración de coágulos en la vasculatura pulmonar y que es importante saber de que el tromboembolismo pulmonar es muy dinámico, tiene demasiados factores que lo pueden desencadenar, tiene muchos scores que tenemos que evaluar. La evolución de la persona que sufre una embolia pulmonar es compleja, no es tan dicotómica de que si ocurre algo o no, sino que es muy evolutiva. Eso es un poco lo que les traje hoy a discutir en esta noche. Sabemos de que dentro de lo que es la enfermedad tromboembólica venosa, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar son sus manifestaciones más frecuentes y una puede desencadenar a la otra, así que tenemos que estar presentes a la hora de evaluar un paciente que está cursando digamos, un cuadro tromboembólico venoso. No dejar de recordar de que la embolia pulmonar ocupa el tercer lugar como causa de mortalidad cardiovascular y se calcula que más o menos
digamos, abarca el 5% de toda la mortalidad en adultos. O sea que es una entidad que tenemos que buscarla, que tenemos que siempre está escondida, que puede, digamos, mezclarse con otras. Y hoy día cada vez están ganando justamente lo que es la charla de hoy, que es las estrategias de reperfusión de cómo podemos mejorar a estos pacientes. Esto lo vamos a ir pasando rápido. El 90% de los casos de embolia pulmonar se originan en trombosis venosa en los miembros inferiores, pero no hay que olvidar de que puede ocurrir en los miembros superiores, en las venas pelvianas, si el paciente tiene un catéter central, en las cámaras cardíacas, o sea que realmente no solamente termina o se forma una embolia pulmonar en un coágulo que se formó en los miembros inferiores, sino que tenemos que tener presente esto a la hora de buscar la etiología. Fíjense que se calcula de que alrededor de un 8% tiene de mortalidad la embolia pulmonar, pero cuando no diagnosticamos sube el 30% por más que sea leve inicial esa embolia pulmonar. Es importante nuevamente recalcar de que es una enfermedad que se mezcla mucho con otras y tenemos que pensar mucho para llegar al diagnóstico y no siempre es muy claro digamos, el diagnóstico. Hay que saber que existen otras causas de embolia aparte del coágulo, que son el aire, el tejido adiposo, líquido amniótico, vegetaciones, tumores, etcétera. O sea que hay que tener presente cuando evaluamos a una persona que tiene estas características. Cuando vemos realmente en los pacientes que tuvieron un TEP confirmado, la disnea sí es el 80% de los síntomas, dolor torácico en un 52%, tos, hemóptisis, síncope, incluso fiebre. O sea que es muy amplia la gama de síntomas que puede presentar y tenemos que estar, digamos, con la mente muy abierta cuando empiezan a aparecer estos síntomas. ¿Por qué? Porque la espiral, tanto que sabemos del shock cardiogénico del ventrículo izquierdo, ocurre un poco lo mismo en el ventrículo derecho. Fíjense cuando empieza a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, se dilata, empieza a haber insuficiencia valvular, aumenta la tensión, se activan varios sistemas que va generando una espiral que va disminuyendo el gasto cardíaco ventricular derecho, luego el izquierdo va empeorando ese ventrículo hasta que llega a un shock obstructivo y la muerte. Entonces, así como esta espiral, los pacientes con embolia pulmonar son muy dinámicos y tienen de vuelta una constante que tenemos que ir buscando. ¿Qué es importante en la embolia pulmonar? Es la estratificación del riesgo y eso lo hacemos principalmente si la persona está o no en shock. Vamos a ir avanzando un poco rápido esta parte. ¿Cuándo decimos que está en shock? Cuando tenemos la presión sistólica menos de 90 o necesidad de uso vasopresores para mejorar esto, pero tiene que haber hipoperfusión de órganos como la alteración mental, extremidades frías, oligoanuria, aumento del lactato, etcétera, que bien se habló hoy durante todo el taller. Acá recién decimos que el paciente está en una embolia pulmonar de un riesgo alto porque tiene un shock. Ojo con esto de que la hipotensión persistente ya puede ser un criterio de inestabilidad hemodinámica cuando hay una caída de al menos 40 milímetros de la presión sistólica habitual por al menos 15 minutos sin otra causa. O sea que ahí ya radica digamos, lo complejo que es la embolia pulmonar, porque en un paciente hipertenso con promedio de 150 de presión arterial, si es que lo baja a 110, tiene una caída de más de 40 y esa caída nosotros debemos captar como criterio ya de inestabilidad y que pueda justamente llevarnos a tratar de reperfundir. Esto es lo que encontramos, trombos. También hay que evaluar siempre las cavidades derechas, no solamente por eco, la tomo también puede evaluar esto. Es importante ver el diámetro y la relación que tiene el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Esto vamos a pasarlo un poco más rápido. Esto lo hablamos durante todo el taller y vamos a repetir un poco ahora de lo que son los parámetros ecográficos de aumento de la presión ventricular derecha, que es cuando encontramos el ventrículo derecho dilatado, cuando la relación es mayor a 0,9 con respecto al ventrículo izquierdo, el aplanamiento del septum interventricular, la distensión de la vena cava, los parámetros hemodinámicos como digamos, la velocidad en la válvula pulmonar que esté menos de 60 milisegundos, tener 60 miligramos, esto se llama con la regla del 60-60, el TAPSE, ni qué decir, o en el tisular que veamos una onda S sistólica con una disminución a menos de 9.5. Todos estos parámetros son
parámetros de disfunción ventricular derecha. Y acá se centra un poco en esta diapositiva toda la charla. Realmente, ¿qué pacientes tenemos que elegir una estrategia de reperfusión? Fíjense, en rojo, cuando el paciente tiene criterios de inestabilidad hemodinámica, hay que reperfundir. Ahí no hay ninguna duda. ¿Quiénes son esos pacientes? Aquellos que, como vimos, tienen alteración hemodinámica con caída de la presión arterial e hipoperfusión, pero hay que saber que existen otros criterios, por más que en el de alto riesgo digamos, lo clasifica en la estabilidad hemodinámica, existen estos tres parámetros que son muy importantes a saber. El score clínico, el score de disfunción del ventrículo derecho y el score de biomarcadores, por lo cual a la hora de evaluar a un paciente con embolia pulmonar hay que saber de que siempre tenemos que calcular estas tres variables para poder estratificarlas y estas variables hay que hacerlo en una forma continua porque el paciente puede evolucionar. ¿Qué significa eso? Cuando no tenemos inestabilidad hemodinámica, el paciente puede ser de intermedio o de bajo riesgo. El de intermedio nuevamente puede ser intermedio alto o intermedio bajo, de acuerdo a que estas variables se alteren. ¿Cuáles son? El score clínico de PESI es un score que se, digamos, puntúa de acuerdo a ciertas variables. Existe si tenemos o no disfunción del ventrículo derecho por todos los parámetros que vimos recientemente, ya sea por ecografía o por tomografía, y si tenemos la troponina elevada. Si tenemos los tres biomarcadores positivos, disfunción del ventrículo derecho por alguna técnica y el score clínico elevado, estamos hablando de una embolia pulmonar de riesgo intermedio alto que, como vamos a ver y como todos seguramente manejan en su día a día, son las que más se presentan habitualmente. La mayor incidencia de embolia pulmonar habitualmente cae en este grupo de pacientes, por lo cual es el grupo en donde más se está trabajando incluso estas estrategias de reperfusión que vamos a hablar. Los pacientes de intermedio bajo riesgo y los de bajo riesgo realmente. Entonces, el score PESI evalúa todas estas variables de edad, el género, si hay o no cáncer, falla cardíaca, etcétera, y le va puntuando, y de acuerdo a eso va generando una puntuación que termina por clasificar en el score PESI en 1, 2, 3 y 4 y 5, y el score PESI simplificado en 0 y 1. Se habla de un riesgo intermedio alto cuando el PESI es por lo menos en clase 3 y el PESI simplificado ya es de alto riesgo cuando tiene un punto para arriba. O sea, la clasificación clínica es importante que lo vayamos haciendo en forma dinámica porque el paciente, como son variables clínicas, muchas de ellas puede ir variando. ¿Qué hacemos en el tratamiento? Entrando ya un poco en la charla. El tratamiento es la anticoagulación, sin lugar a duda. Todos sabemos que se recomienda la heparina de bajo peso molecular ajustada, 1 miligramo kilopeso cada 12 horas. Y la heparina no fraccionada sódica también se puede utilizar todavía, pero es un poco más complejo. Se usa con una dosis en bolo de 80 unidades y luego un goteo continuo. Pero el problema es que la mayoría de los pacientes justamente pueden estar en alto riesgo, como vimos, los que tienen alteración hemodinámica. Cuando existe alto riesgo, lo que se realiza es reperfusión. ¿Cómo se reperfunde? Con la terapia trombolítica sistémica. Primer punto importante a debatir porque cuando empiezan a entrar nuevas técnicas, hay veces que hay una tendencia a ir mucho a la técnica nueva y olvidarse la recomendación real. Cuando tenemos alto riesgo, recuerden, alteración hemodinámica, lo que hay que hacer es trombolizar en forma sistémica a los pacientes. Y eso tiene una recomendación 1 vez según la última guía. Ojo con esto. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros en los pacientes con embolia pulmonar de alto riesgo recomiendan una embolectomía quirúrgica en el agudo si es que falla la trombolisis o está contraindicada? Realmente son la minoría de los casos, pero hay que saber y tener en mente que hay que o que podemos realizar y existen otras técnicas como vamos a ir viendo. La dosis, eso ustedes lo manejan, las contraindicaciones absolutas, y relativas es importante, de acuerdo a qué fármacos, lo que se recomienda es el alteplase, 100 miligramos sobre 12 en 2 horas, o la streptokinasa, también recomendado la dosis acelerada de 1,5 millones de unidades en 2 horas. Hay que saber que existen contraindicaciones. El problema que a veces tenemos es que la mayoría de los pacientes tienen antecedentes de stroke
o tienen antecedentes quirúrgicos, lo cual hace que un alto porcentaje de pacientes que desarrollan embolia pulmonar tienen contraindicaciones o relativas o absolutas para la trombolisis. Pero recuerden, y esto es un poco lo que les quería traer hoy, de que cuando tenemos un paciente de alto riesgo, pero tenemos ciertas contraindicaciones para la terapia de reperfusión con fibrinolíticos, hoy día está ganando mucho terreno el tratamiento percutáneo de realizar dos tipos de técnicas, o hacer una trombectomía mecánica, directamente ir a fragmentar el coágulo, o directamente ir a hacer una trombolisis intraarterial a través de forma percutánea de llegar a las arterias pulmonares e inyectar fibrinolíticos directamente en las arterias. Esa técnica, ambas, tanto de la trombolisis intraarterial como la de la fragmentación, se conocen como el tratamiento percutáneo, y esto está ganando mucho terreno, como le voy a demostrar. Hay un crecimiento importante de esta técnica, y hoy día ya en esta guía, que era del 2019, ya se debe considerar en los pacientes de alto riesgo de vuelta, en que la trombolisis está contraindicada o ha fallado. O sea, si yo realizo terapia de reperfusión y no mejora, todavía tengo esta técnica para realizar, y hay que tratar de ir introduciendo cada vez más porque tiene una recomendación importante. O sea que los pacientes con embolia pulmonar de alto riesgo nuevamente no terminan con la trombolisis, porque si falla hay que escalar, y la principal terapéutica, como vimos, es la percutánea o incluso la quirúrgica. Un poco para ir resumiendo, los pacientes que tienen una embolia pulmonar aguda, si está inestable va así, y eso sí significa reperfusión. La reperfusión tiene que ser con fibrinolíticos. Recordar de que si fallan los fibrinolíticos o hay contraindicación, tenemos dos técnicas nuevas, dos técnicas de reperfusión, que son la percutánea y la quirúrgica. No hay que olvidarse de eso. Pero lo principal que hay que recordar es que un altísimo porcentaje, más del 60% de los pacientes con embolia pulmonar, no tienen estabilidad hemodinámica, y casi todos caen en el riesgo intermedio. Y si ese es el escenario, hay que evaluar la clase PESI con la evolución, el score clínico, los biomarcadores, la disfunción del ventrículo derecho, y si todos son positivos, cae en el riesgo intermedio alto. Ojo con estos pacientes, que fíjense que están involucrados en un monitoreo estricto en una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, pero ojo, en la terapia de reperfusión, si hay deterioro, está indicada en estos pacientes. O sea que realmente los pacientes de riesgo intermedio alto cada vez tienen más cabida la realización de terapias de reperfusión. Y muy claramente los de intermedio bajo riesgo, los de bajo riesgo habitualmente se los trata con anticoagulación y pueden ser descargados del hospital muy rápidamente. Pero para ir terminando, cuando vemos en el riesgo intermedio realmente la terapia de reperfusión, ¿qué hacemos? Fíjense de que lo que inicialmente hacemos es la anticoagulación, sin lugar a duda. Hay que anticoagular a los pacientes en forma adecuada, pero si el paciente tiene un deterioro hemodinámico, no necesariamente el deterioro hemodinámico es a irse a un shock obstructivo. O sea, puede tener hipotensión, pero no todavía hipoperfusión, pero ya hay un deterioro hemodinámico. Y si el paciente estaba estratificado en un riesgo intermedio alto, fíjense cómo la terapia de reperfusión con trombolíticos está recomendado con una recomendación 1B, y también se menciona de que la terapia derivada por catéter, ya sea trombolíticos intraarterial o fragmentación del trombo, tiene una recomendación 2A con nivel de expertos. Se calcula que la siguiente guía embolia pulmonar esto va a subir bastante, porque hay muchos trabajos que se vienen. El PEITO Trial es uno de ellos, que está randomizando justamente pacientes con riesgo intermedio alto a terapia de reperfusión por catéter versus no terapia convencional, y los resultados parece que van muy a favor de esta estrategia que vaya escalando en las siguientes guías de embolia pulmonar. Y también mencionar y no dejar de olvidar de que si todo esto falla, la embolectomía quirúrgica, incluso en los de riesgo intermedio alto, tiene una cabida en el tratamiento de la fase aguda, y no hay que olvidar de esto. Entonces, fíjense, esto es digamos, un registro europeo de este año, en donde evaluaron más de 50.000, casi 60.000 pacientes con embolia pulmonar, y fíjense, 42.000 tenían justamente riesgo intermedio alto,
14.000 pacientes con alto riesgo y lo que ellos hicieron es evaluar quiénes de ellos recibe esta terapia por catéter, ya sea trombectomía mecánica o trombolíticos, digamos, intraarterial. Y fíjense en estas variables: mortalidad intrahospitalaria, readmisión a los 90 días y readmisión por una complicación de un evento tromboembólico venoso. Fíjense, la reducción fue significativa a favor en mortalidad hospitalaria para las dos entidades, tanto para los de alto riesgo como para los de riesgo intermedio alto. Fíjense, un 24%, y eso es significativo. O sea que esta es una técnica de reperfusión que cada vez va creciendo más y creo que va a ir ganando mucho terreno. La readmisión hospitalaria, la misma cosa, 23 y 25% de reducción en ambos grupos con estas técnicas. Y la readmisión por un nuevo evento tromboembólico, la misma cosa. Fíjense, más de un 50% de reducción con estas terapias versus lo convencional, o sea que es un poco lo que se viene. Para terminar, les quería decir de que esto fue lo que cambió, principalmente en el 2019, de que la embolia pulmonar no es fija. Al paciente hay que reevaluarlo con los scores, ya sea clínicos, imágenes, biomarcadores, porque los pueden ir recolocando en el riesgo que tengan, no solamente la parte hemodinámica, y que existen hoy día nuevas estrategias de reperfusión como son la percutánea y la quirúrgica, que van ganando cada vez terreno. Y fíjense, de un 2B pasó a un 2A ya en el 2019, estas técnicas nuevas de reperfusión. Bueno, muchas gracias. Bueno, siguiendo con la temática de la reunión científica, le presento al doctor José Candia, quien nos va a hablar de dispositivos de corta duración. El doctor Candia es médico del staff del Hospital de Clínicas de Cardiología, médico formado en cuidados intensivos en el Hospital Louis Braille de Francia por la Universidad de Lyon y actualmente es director del Consejo de Cuidados Intensivos Cardiovascular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de los dispositivos de asistencia ventricular de corta duración. En realidad, un tema bastante amplio. Voy a tratar de resumirlo en 20 minutos. Entonces, en honor al tiempo, comenzamos. Esto ya lo estuvimos hablando previamente, lo conocemos bien. La incidencia del shock cariogénico, este es un estudio que se realizó en los Estados Unidos, un seguimiento a 15 años, donde demuestra el aumento de la incidencia de shock cariogénico en pacientes hospitalizados, ¿verdad? Esto sería por 100.000 hospitalizaciones. Fíjense que en el año 2004 la cantidad de pacientes con diagnóstico de shock cariogénico por cada 100.000 habitantes estaba alrededor de 120. Esto fue aumentando paulatinamente hasta que en el año 2018 esta cifra aumentó hasta casi 400 pacientes por cada 100.000 hospitalizaciones. Es un número importante, pero a esto se asocia una disminución en el riesgo de la mortalidad, que en realidad no es una disminución muy importante, porque tenemos aún una mortalidad alrededor del 40%. Las causas isquémicas siguen preponderando, pero vemos aparición de otras causas, como voy a ir mencionando posteriormente, de shock cardiogénico, ¿verdad? Entonces, es aquí donde entramos a hablar de los dispositivos de corta duración, que es básicamente una asistencia circulatoria. Esta asistencia circulatoria puede ser ventricular izquierda. Para esto tenemos el balón de contrapulsación intraaórtico, el Impella y el Tandem Heart. Puede ser una asistencia exclusiva ventricular derecha, para lo cual contamos con el Impella RP. Creo que en nuestro medio aún no contamos con esto. Y si necesitamos una asistencia biventricular y respiratoria, entonces la indicación en este caso es la asistencia con un ECMO. Estos dispositivos de asistencia circulatoria lo que nos brindan y lo que aseguran es mantener un gasto cardíaco en estos pacientes que ya están con diagnóstico de un shock cardiogénico. Como dijimos previamente, lo ideal es tratar de llegar antes. Este gasto cardíaco puede ser pulsátil en el caso del balón de contrapulsación intraaórtico,
o puede ser también un gasto cardíaco continuo en el caso del ECMO, Impella y Tandem HART. Estos dispositivos idealmente deben ser de fácil colocación en una unidad de cuidado intensivo, en quirófano, y generalmente son de corta duración. Aquí tenemos una imagen que nos ilustra los dispositivos disponibles actualmente. Si se fijan, lo que está pintado en verde son aquellos que brindan tanto una asistencia hemodinámica como oxigenación, en el caso del ECMO, tanto central como periférico, que toma la sangre desoxigenada de la vena cava o de la aurícula derecha, si es central, y lo envía nuevamente a la aorta, ya sea proximal o descendente. También el Tandem HART puede realizar el mismo efecto. Luego tenemos el balón de contrapulsación aórtica, si bien es un dispositivo de asistencia más antiguo, aún sigue vigente en ciertas indicaciones. Lo que hace es permitir un flujo desde la aorta proximal hacia la aorta descendente, y el Impella, que nos permite tener un flujo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta proximal. Cada dispositivo tiene algunas ventajas y otras desventajas, por eso es muy importante evaluar en un contexto global a los pacientes y definir cuál es la mejor asistencia circulatoria que podemos brindarle a este paciente. Por ejemplo, en el caso del balón de contrapulsación aórtica, tenemos que es generalmente de fácil inserción y ajuste. No precisamente necesitamos estar en una sala de cateterismo para utilizar esta asistencia. No no es una circulación extracorpórea y permite mejorar el flujo coronario, el flujo cerebral. El Impella es independiente del electrocardiograma y del pulso, a diferencia del balón de contrapulsación. Es de inserción relativamente fácil, pero en una sala de hemodinamia, y no requiere una circulación extracorpórea. El ECMO, a su vez, es independiente del ritmo. No precisamente necesitamos estar en una sala de hemodinamia, y nos brinda una circulación completa, ¿verdad? Una recuperación completa de la hipoperfusión, y nos permite también un soporte biventricular y una mejoría inmediata de la oxigenación. Básicamente es un bypass cardiopulmonar completo. El Tandem HART, poco utilizado hoy en día, en realidad son las otras tres asistencias la que más vemos y los estudios más frecuentes. Son distintos escenarios que nosotros podemos manejar, nada más que para tener en cuenta. Por ejemplo, en un caso de un paciente de 60 años, hipertenso, diabético, que viene por un IAM con elevación del ST y que previo a la realización del cateterismo presenta hipotensión, signos de sobrecarga, hipoperfusión, poca respuesta a inotrópicos y vasopresores. Estos son pacientes en los cuales nosotros ya debemos pensar en una asistencia mecánica. O en un paciente con fracción de eyección baja, que está sintomático a pesar de su tratamiento, que tiene lesión de múltiples vasos, que debe ser sometido a una revascularización, pero por decisión, por ejemplo, del HART-15, es decir, una revascularización percutánea, entonces podríamos considerar una asistencia mecánica para asegurar el éxito del procedimiento. También otros escenarios en los pacientes postquirúrgicos, en los que tenemos síndromes de bajo gasto que no responden a los inotrópicos, debería ser, o vasopresores. Entonces aquí entra la clasificación de Intermax y SKY, que ya mencionamos previamente. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que son candidatos a una asistencia ventricular? Y son aquellos pacientes más graves que están en un estadio Intermax 1 o 2. Aquellos que están, por ejemplo, en una categoría de Intermax 3, son pacientes en los que nosotros ya debemos pensar. Probablemente este paciente evolucione hacia un estado más grave, pueda llegar a necesitar, pero obviamente los pacientes que ya están en un Intermax 2 y 1 tienen una indicación precisa, lo mismo que lo que sería su equivalente en la escala SKY de una clase D o E. Hablando específicamente del balón de contrapulsación, básicamente es un balón cargado con helio que se introduce de manera percutánea a través de la aorta, descendente antes de la subclavia, y lo que permite es un inflado durante la diástole. Esto a su vez aumenta la presión diastólica y mejora el flujo coronario. Luego un desinflado durante la sístole que mejora la poscarga. Esto va conectado obviamente a un aparato de monitorización que nos permite modificar estos parámetros. Entonces,
Básicamente, el balón de contrapulsación lo que nos brinda es una asistencia que permite reducir la poscarga con un soporte hemodinámico que realmente es leve. A nivel de, si hablamos de gasto cardíaco, lo que produce es un aumento de 0,3 litros por minuto, a diferencia de los otros dispositivos que vamos a mencionar, pero sí tiene un impacto importante en la postcarga en este caso, ¿verdad? Las cánulas que se utilizan son relativamente pequeñas en comparación con los otros dispositivos, de 7,5 a 8 French, y la inserción es percutánea. Hay algunas contraindicaciones que hay que tener en cuenta en estos pacientes, como por ejemplo la insuficiencia aórtica que sea moderada a severa. Entonces, en estos casos no utilizamos balón de contrapulsación. Obviamente, en una disección aórtica tampoco, ¿verdad? Y otras contraindicaciones relativas como la enfermedad arterial. ¿Qué es lo que hace el balón de contrapulsación? Nos permite aumentar la presión arterial diastólica en el inflado durante la diástole. Esto también produce un aumento de la presión arterial media y mejora la perfusión coronaria. Esto a su vez disminuye la poscarga y disminuye el consumo de oxígeno. Dentro de sus efectos hemodinámicos, si nos fijamos en una curva de presión, en un paciente sin asistencia, en un paciente con asistencia, vemos la sístole y la diástole con el notch dicrótico que corresponde al cierre de la válvula aórtica, en donde se tiene que producir la activación y el inflado del balón de contrapulsación. Esto lo que va a producir es un aumento diastólico, a su vez una mejoría de la perfusión coronaria con una disminución, en este caso, de la presión diastólica final, y nuevamente inicia el ciclo, ¿verdad? Entonces hay 4 valores que debemos monitorizar sistemáticamente en estos pacientes: la presión sistólica, diastólica, la media, y la presión diastólica aumentada. Ahora, el balón de contrapulsación tenía una indicación de clase 1 en los pacientes con shock cariogénico secundario a un infarto agudo de miocardio, pero no existían estudios randomizados que avalen esta utilización. Es aquí que surgieron estos estudios, como por ejemplo el Shock Trial, que randomizó a 600 pacientes a una terapia con balón de contrapulsación versus a una terapia estándar en los pacientes con shock cariogénico e infarto agudo de miocardio, y lo que encontró fue que los resultados fueron neutros. O sea, no había una diferencia significativa con respecto a mortalidad, tampoco diferencias significativas en términos de seguridad. Entonces lo que se pensó fue, a lo mejor la mortalidad a los 30 días no está influenciada, puede ser que al año eso se observe una diferencia, pero en el estudio Shock 2 se vio que la mortalidad permanecía igual. Esto lo que produjo fueron cambios en las indicaciones de la utilización del balón de contrapulsación intraaórtico en el shock cariogénico secundario, una cariopatía isquémica o un infarto. Entonces, hoy en día no se recomienda de rutina. De rutina no se recomienda, pero se puede utilizar en ciertos casos, como por ejemplo complicaciones mecánicas, insuficiencia mitral o ruptura septal. Sí, puede ser considerado con una indicación 2B, como en un paciente con shock cariogénico, como puente a la recuperación o como puente a otro tipo de decisión. Entonces, esto es más de lo mismo. Hablando de los otros dispositivos disponibles, tenemos el Impella, que aparece posteriormente al balón de contrapulsación intraórtico, que no es más que un dispositivo que permite un flujo anterógrado desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente. En este caso, el soporte hemodinámico ya es moderado a alto, permitiendo gastos cardíacos de incluso hasta 3 a 5 litros por minuto, disminuyendo la precarga debido a que produce una succión a nivel del ventrículo izquierdo. También tiene un impacto en la poscarga, y la diferencia con el balón de contrapulsación intraaórtico son que son catéteres un poco más grandes y que muchas veces requieren incluso una realización del procedimiento por vía quirúrgica. La duración del soporte es de 5 a 10 días. Hay distintos tipos: el Impella CP, este es el Impella para el ventrículo derecho, que ya tienen cánulas más grandes, de hasta incluso 22 French, o el Impella 5.5, que brindan gastos cardíacos más elevados. Más de lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Aparece el Impella
Se presenta con todo en los pacientes con shock cardiogénico, con cardiopatía isquémica, pero debería demostrar que es mejor que el balón de contrapulsación aórtico, que es lo que teníamos previamente. Entonces, fíjense aquí en este estudio, es un metaanálisis que evaluó la eficacia y seguridad del Impella y otros dispositivos de asistencia versus el balón de contrapulsación aórtica. ¿Qué fue lo que encontró? En esta cascada que conocemos, que es la cascada del shock cardiogénico, hubo una mejoría del índice cardíaco. Esto estamos hablando de un metaanálisis. Mejoría del índice cardíaco, mejoría de la presión capilar pulmonar, mejoría de la presión arterial media y mejoría del lactato en los pacientes con shock cardiogénico. Pero aumento de sangrado y aumento de isquemia en los miembros. Entonces, como conclusión final, produce esta mejoría, pero también hay muchas complicaciones asociadas. La mortalidad a los 30 días, comparando el Impella versus el balón de contrapulsación intraaórtico, era prácticamente igual. Fíjense que la mortalidad posteriormente permaneció igual. Entonces, se buscaron otras indicaciones para la utilización de estos dispositivos. Voy a comentar posteriormente los otros estudios también, ¿verdad? Y hoy en día se utiliza bastante en las intervenciones coronarias percutáneas de alto riesgo, ¿verdad? Esto basado en un estudio que es el PROTECT-2, que realmente a los 30 días de este estudio no demostró una diferencia significativa, pero sí una tendencia a unos outcomes, a una mejoría a los 90 días. Entonces, hoy en día en las intervenciones coronarias percutáneas de alto riesgo se puede considerar la utilización de un Impella. ¿Qué hay de los pacientes que presentan infarto o de miocardio sin shock cardiogénico? También se puede considerar su utilización, pero de manera rápida, preventiva, como para permitir una descarga del ventrículo izquierdo. Y en los pacientes con shock cardiogénico también puede ser utilizado en los estadios C y D. Realmente aparecieron otros estudios después, mejorados, ¿verdad?, en los que no se consideró a los pacientes post-paro cardíaco, los pacientes más graves, y nuevamente se randomizó, como este estudio que es el Danger Shock, que randomizó a 355 pacientes a recibir una terapia estándar versus el Impella, y esto sí demostró una disminución de la mortalidad. El Tandem Heart, como expliqué, ¿verdad?, poca utilización, pocos estudios, ¿verdad?, pero nada más que para mencionarles una asistencia que va desde la aurícula izquierda hacia la aorta a través de una punción transeptal, y lo que requiere es una función ventricular derecha apropiada. Y finalmente, ¿verdad?, la técnica más en auge hoy en día, que es el ECMO, el ECMO veno arterial, en este caso, ¿verdad?, que nos permite una asistencia tanto biventricular como una oxigenación. Básicamente lo que hace es retirar la sangre desoxigenada, ya sea de la aurícula derecha o a través de un catéter o por vía percutánea, ¿verdad?, a través de una bomba lo desplaza a un oxigenador que permite la oxigenación de la sangre, y nuevamente esto se introduce en la aorta. Esto permite flujos cardíacos máximos de incluso hasta 3 a 7 litros por minuto, con una disminución de la precarga, pero aquí entra un pequeño problema, que es el impacto en la postcarga. Esto produce un aumento de la postcarga. Obviamente estamos enviando la sangre hacia la aorta de manera retrógrada, y entonces eso produce un aumento importante de la postcarga. Esto es nada más que para ver de manera ilustrativa, ¿verdad?, la sangre que va a través de la bomba pasa a través de un oxigenador. En el monitor obviamente vamos controlando todos los parámetros necesarios, y posteriormente es reinyectada a nivel de la aorta. Incluso hay pacientes que pueden estar extubados y deambulando con soporte de ECMO, esto obviamente como puente, ya sea un trasplante o a la utilización de otros dispositivos de duración más alta. Se ve que hay un aumento sustancial en la utilización de ECMO, que incluso del 1180%, si se fijan en los años 2000, 45 dispositivos implantados versus 2200 para el año 2015, 2016. Entonces esta es una técnica, una asistencia ventricular bastante prometedora. ¿Para qué lo utilizamos? Y realmente lo utilizamos como puente. El ECMO
tiene sus indicaciones precisas en el shock cardiogénico secundario a un infarto de miocardio o a insuficiencia cardíaca por miocarditis, cardiopatías crónicas o falla del ventrículo derecho, embolia pulmonar, como mencionaron, o un síndrome postcardiotomía, postquirúrgico. Entonces, en estos casos podemos utilizar como puente idealmente a la recuperación o, si eso no es posible, como puente al trasplante cardíaco o a la utilización de dispositivos de mayor duración. En algunos casos se puede utilizar como puente a la decisión. También se está utilizando en los pacientes con paro cardíaco. Obviamente eso es un poquito más complicado porque requiere un equipo especializado que llegue a la escena, ¿verdad?, en pocos minutos. Sí se realizan en otros países de Europa, eh, pero sí se podría implementar en nuestro medio en paros cardíacos intrahospitalarios, también para arritmias ventriculares. La logística, ¿verdad? Esta logística empieza con la activación. Y la activación es uno de los puntos más importantes, determinar qué paciente es candidato. Esto debe ser una decisión multidisciplinaria que incluya cardiólogos, cardiólogos clínicos, hemodinamistas, cardiocirujanos, terapistas, ¿verdad?, para definir qué paciente se va a beneficiar de una terapia de circulación extracorpórea. Posteriormente, una vez que se activó el equipo de ECMO, pasamos a la canulación, que según el tipo de paciente puede ser una canulación tanto periférica como central. Central generalmente se utiliza más ya para pacientes postquirúrgicos. La canulación periférica tiene sus ventajas, es más rápida, se recomienda que sea obviamente guiada por ecocardiografía, pero tiene algunas complicaciones que se pueden observar, como por ejemplo la isquemia de miembros. Una vez que canulamos, conectamos el equipo de ECMO, debemos tener en cuenta algunos factores para el manejo, como por ejemplo el flujo que vamos ajustando, incluso con visión ecocardiográfica, vemos cómo se comporta el ventrículo izquierdo, algunas tasas de flujo que se pueden ir aumentando o disminuyendo. El monitoreo obviamente debe ser invasivo, utilizar catéteres de monitorización de presión arterial, catéteres intraarteriales, perdón, ¿verdad?, y de ser posible catéteres de Swan-Ganz, como se mencionó previamente. Estos pacientes tienen que estar anticoagulados para evitar la trombosis de todo el sistema. Se recomienda que sea de 50 a 70 segundos el valor de TTPA, debido a que esa es una complicación bastante frecuente que voy a mencionar posteriormente. Inicialmente estos pacientes están ventilados. Y finalmente, lo que queremos es llegar al punto del weaning o retirada del ECMO cuando el paciente ya recuperó la función ventricular. Hay algunos puntos que hay que tener en cuenta con respecto a la carga del VI. Si se fijan en esta imagen, esto correspondería a una curva de presión-volumen en un paciente normal, con un gasto cardíaco normal. ¿Y qué pasa? Al someterlo a una asistencia ventricular con ECMO, lo que hacemos es aumentar las presiones de fin de diástole y disminuir el volumen sistólico propio del ventrículo izquierdo. Esto produce algunas dificultades como el vaciamiento del ventrículo izquierdo, un aumento de las presiones de fin de diástole, y esto lleva a un edema pulmonar refractario y puede predisponer a la formación de trombos en el ventrículo izquierdo o a nivel de la válvula aórtica. ¿Cuál es la solución para esto? Y es la descompresión del ventrículo izquierdo, o venting, como se conoce actualmente, utilizando asociado al ECMO un balón de contrapulsación o un Impella. También se puede realizar un procedimiento de atrioseptostomía para descargar la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Esto, bueno, más de lo mismo, ¿verdad? Esto se evaluó cuál de las técnicas era la más apropiada y se concluyó que la asociación de ECMO con Impella era la técnica más apropiada en los pacientes que tenían este problema que mencioné previamente. Dentro de las complicaciones, y bueno, existen complicaciones relacionadas al procedimiento de función propiamente dicho, ¿verdad?, y otras complicaciones relacionadas al equipo. Obviamente esto depende del tiempo de evolución. Durante las primeras horas tenemos complicaciones relacionadas al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la falla renal, las complicaciones de sangrado y de trombosis se pueden presentar durante toda la asistencia con ECMO, y si es que esta asistencia ya es más prolongada, ya podemos tener complicaciones, por ejemplo, relacionadas a infecciones o alteraciones
neuropatía de los pacientes críticos. Nada más que algunas palabras acerca del winning en un paciente en el que ya vemos clínica y ecocardiográficamente y laboratorialmente que el paciente mejoró, entonces debemos pensar en una retirada de ECMO. Para esto debemos tener algunos parámetros, tanto hemodinámicos como ecocardiográficos, como la mantención de una presión capilar pulmonar menor a 15, una PAN mayor a 65, una presión de pulso mayor a 30, luego de disminuir el flujo de la bomba en 0,5 a 1 milímetro y la persistencia de la presión de eyección por lo menos mayor a 25% o un ITB por lo menos mayor a 10. Si estos valores se mantienen, entonces decimos de que eso es óptimo y se puede considerar la decanulación del ECMO. Si por el contrario no tenemos estos factores al intentar hacer el winning, entonces ya debemos considerar soporte mecánico circulatorio de larga duración o trasplante cardíaco. Entonces, las indicaciones del ECMO hoy en día en ICP de alto riesgo, obviamente esto no está recomendado. Tampoco hay muchos datos en los pacientes con infarto agudo de miocardio de alto riesgo sin shock cardiogénico, pero sí en los pacientes con shock cardiogénico. Y estas son otras indicaciones que ya mencioné previamente. Nada más que para ir terminando, para evaluar en un paciente con shock cardiogénico relacionado a un síndrome coronario agudo, obviamente todas las terapias ya mencionadas previamente, una identificación rápida, la optimización de la volemia, uso de inotrópicos y vasopresores, la revascularización. Si no tenemos una respuesta correcta, entonces consideramos utilizar dispositivos de asistencia como, por ejemplo, el Impella o el ECMO. En los casos de shock cardiogénico de origen no isquémico, entonces hacemos la misma evaluación del paciente con shock cardiogénico y si es que no obtenemos mejoría, evaluamos según las características del paciente y el soporte mecánico disponible en nuestro medio, la utilización de ECMO o Impella. Más de lo mismo y nada más que para terminar, bueno, como mensajes finales, en shock cardiogénico, en una escala de Intermax 1 y 2, pensar siempre en asistencia ventricular, conocer las características y modificaciones hemodinámicas de cada dispositivo para elegir el mejor dispositivo, valga la redundancia, para el paciente en cuestión. Evaluar la situación clínica, las características del paciente, el proyecto terapéutico. Obviamente, si no tenemos proyectos terapéuticos, debería hacerse una discusión colegial si es que se asiste o no al paciente. Era un seguimiento estrecho, 24/7, conocer las complicaciones y las estrategias de resolución, como mencioné previamente, y contar con protocolos claros para evitar estas complicaciones. Un trabajo en equipo es fundamental y producción científica aún existe para que estas indicaciones sean con mayor evidencia. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el doctor Víctor Rojas nos va a hablar de endocaritis infecciosa aguda del antibiótico alquirón. Doctor Víctor Rojas es cardiólogo hemodinamista, se formó en la Universidad de París, en la Universidad de Lyon y es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Adelante, doctor Víctor. Hola, gracias José, gracias a todos. Bueno, la verdad que hablar de endocarditis es bastante complejo. Es complejo porque necesita un enfoque multidisciplinario y un problema grave en salud pública. La incidencia fue estimada en 13 casos, 14 casos por 100.000 individuos año. La mortalidad es alta. Hay un aumento de la población en riesgo. Hay una creciente resistencia antimicrobial y el mayor uso de herramientas diagnósticas que actualmente ya con un respaldo necesario, suficiente en evidencia, ecocardiografía, tomografía e imagen nuclear. En- para que sea esto un poquito práctico, ¿verdad? Dos casos, ¿verdad?
A la izquierda, un varón de 55 años, hipertenso, diabético, fiebre, hemocultivos con Staphylo aureus, metilciclino sensible, una vegetación de 10,9 milímetros aproximadamente, tratamiento empírico, luego dirigido, ¿verdad? Y una mujer de 60 años, hipertensa, diabética, febrícula, hemocultivos también con estáfilo y una vegetación un poco más importante. Como podrán ver aquí las imágenes, ¿verdad? Sin Doppler, acá con Doppler color. Aquí la vegetación en la válvula mitral, la otra en la válvula aórtica. De estos pacientes, rápidamente, ¿a quién enviaríamos a cirugía? Así, rápidamente, ¿verdad? No, no espero una respuesta ahora, pero iremos analizando juntos todo esto, ¿verdad? El respaldo necesario de la sociedad europea, ¿verdad? Las indicaciones, lo que vamos a tratar de responder es del antibiótico al quirófano, ¿verdad? Indicaciones quirúrgicas, ¿cuál es el timing de la cirugía? ¿Cuándo? La cirugía post-ACV como complicación, ¿cuándo? Y las endocaritis derechas, si tienen que tener un manejo diferente o similar al resto. Como habíamos dicho, hoy en día las sociedades avantes hablan de realmente un análisis centrado en el paciente de forma multidisciplinaria, los eslabones del manejo apropiado del paciente, hemocultivo, prueba de imagen, equipo multidisciplinario, antibiótico empírico, reevaluación por el equipo multidisciplinario para determinar los escenarios quirúrgicos probables de emergencia, urgencia o de forma electiva y posteriormente una reevaluación por el equipo antibiótico específico y valorar al 10.º día el tratamiento antibiótico para un eventual tratamiento ambulatorio. Esto está todo esquematizado. Lo puse a propósito, 1, 2, 3 veces menciona equipo. O sea, esto no lo maneja una sola persona, ¿verdad? El equipo endocardítico, como se lo menciona, ¿verdad? Eh, ¿En qué beneficia esto? ¿Verdad? Debe existir una buena relación de todo el equipo multidisciplinario. Esto lleva a un diagnóstico más temprano, más preciso, una detección precoz de complicaciones, tratamiento antibiótico uniforme, optimiza el momento de la intervención quirúrgica. ¿Verdad? Aquí está en el centro especializado en valvulopatías todos los miembros del equipo endocarditis, ¿verdad? Cardiólogos, especialistas en imagen cardíaca, cirujanos, especialistas en enfermedades infecciosas, microbiólogos, especialistas de antibióticos para integrar al ambulatorio y también los demás especialistas que incluyen a este equipo. ¿Por qué hacer énfasis en el equipo endocarditis? Porque ya se ha demostrado que la intervención a través de un equipo bien formado, eh, alguien escribió algo ahí. Bueno, no importa. Ya voy a terminar, César. Ya está apurado, César. Bueno, no sé qué pasa. Oscar Paredes, un saludo a Oscar. Bueno, esto ha demostrado, ahí empieza, no sé qué pasa. Ha demostrado que realmente el tiempo de elección de cirugía, el momento quirúrgico mejoró, la elección del antibiótico adecuado mejoró y la duración de internación de los pacientes ha mejorado y la tasa de mortalidad a largo plazo también ha mejorado si el paciente es seguido por un equipo endocarditis. Ahí quedó la mancha roja, no sé qué será. Entonces. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico de, como toda situación, en la sospecha clínica, en los escenarios de un síndrome febril, una progresión aguda, subaguda, crónica, fiebre o síntomas inespecíficos, datos microbiológicos compatibles, detección de lesiones cardíacas mediante técnicas de imagen. Esto hace que tengamos una sospecha de endocarditis, ¿verdad? Con fiebre y hemocultivos positivos en ausencia de un foco específico, ¿verdad? La presentación clínica más frecuente: fiebre, soplos, insuficiencia cardíaca congestiva, complicaciones embólicas, anomalías de la conducción cardíaca. Todo esto en pacientes o en situaciones de factores de riesgo cardíaco y factores de riesgo no cardíaco, ¿verdad? Que es probablemente el pool del día a día de nuestros pacientes. Finalmente, los criterios diagnósticos, ¿verdad? Y lo puse al revés porque finalmente la sociedad Savante habla de que el diagnóstico definitivo, posible y descartado. ¿Cómo se realiza esto? Definitivo con dos criterios mayores,
un criterio mayor y al menos 3 criterios menores o 5 criterios menores. Posible un criterio mayor dos criterios menores o 3 a 4 criterios menores. Si no cumple y descartado si no cumple con ningún criterio previo. Hace énfasis de que esto debe hacerse durante el ingreso y el seguimiento. No quiere decir que al ingreso tengamos criterios negativos de endocarditis, con lo cual podemos descartar. Esto tiene que ser un seguimiento continuo. ¿Puedo poner atrás? Uno atrás. Ahí está. Pero justamente saltó, ¿verdad? Los criterios mayores, lo nuevo y lo que refuerza, ¿verdad? Las guías últimas, habla de realmente las técnicas de imagen. Las técnicas de imagen hoy toman relevancia en ese punto. Ecocardio, tomografía cardíaca, métodos nucleares, SPECT con leucocitos marcados, todos son elementos hoy en día validados para poder tener un criterio mayor para endocarditis. Y el resto de los criterios, como lo habíamos mencionado previamente. ¿Verdad? Rápidamente voy a pasar esta imagen, no sé si se dieron cuenta, es para no hacerle una propaganda al centro. ¿Verdad? Ahí vieron una sala de hemodinamia. Una sala de hemodinamia donde el primer operador estaba sin tapabocas, la ayudante estaba sin gorro y sin tapabocas y la enfermera estaba sin tapabocas. Hoy en día hay una corriente muy importante, y hago un paréntesis, entre el grupo de hemodinamia regional, ¿verdad? Regional, hablo de Latinoamérica, de hacer procedimientos sin tapabocas y sin gorros. Porque en teoría, supuestamente son procedimientos de bajo riesgo. Sin embargo, personalmente, algo no estoy de acuerdo y creo que muchos compartimos ese criterio. Y además, habla, ay, otra vez, perdón, se recomienda la aplicación de medidas asépticas quirúrgicas estándar durante la inserción y manipulación de catéteres en el entorno de laboratorios de hemodinamia. O sea que esa corriente realmente sí no está recomendado realmente. En la sala de hemodinamia todos los operadores y todos los asistentes tienen que estar con todas las medidas a full, como si fuera un quirófano. La prevención incluye tener en cuenta la superficie, estructura que puede ser colonizada, patógenos en el torrente sanguíneo, respuesta inmune del paciente y la puerta de entrada. La profilaxis antibiótica es necesaria, es importante, se indica en un grupo determinado de pacientes con determinados factores de riesgo, pero realmente no tiene un respaldo científico muy elevado, pero igual lo hacemos, ¿verdad? No creo que alguien hoy en día haga un ensayo clínico doble ciego en pacientes de alto riesgo con valvulopatías o factores de riesgo elevados, antibiótico de profilaxis o no antibiótico de profilaxis. La población de riesgo, de alto riesgo, pacientes con endocarditis previa, con prótesis valvular, ya sea quirúrgico o transcatéter, pacientes con cardiopatía congénita y pacientes con dispositivo de apoyo ventricular. De factores de riesgo intermedio, cardiopatía reumática, valvulopatía degenerativa no reumática, anomalía valvular tipo bicúspide, dispositivos implantables tipo marcapaso y o miocardiopatía hipertrófica. Son de riesgo intermedio. Se suma a esto, digamos, las recomendaciones que tienen que tener este grupo de pacientes. Porque como podrán ver acá, las últimas guías recomiendan que la profilaxis antibiótica probablemente debemos o está beneficiado o indicado solamente en los pacientes de alto riesgo y en algunos pacientes de riesgo intermedio. Sin embargo, las medidas de prevención que mencionamos previamente está direccionada a todo ese grupo de riesgo intermedio y de alto riesgo. Acá un resumen de las recomendaciones en cuanto a procedimientos cardíacos, el cribado de estáfilo, el control de focos infecciosos, 2 semanas por lo menos previa a la cirugía cardíaca es algo que tenemos que tener en cuenta. Medidas asépticas en la sala de cateterismo y no se recomienda la descolonización cutánea nasal sistemática. O sea, si el paciente es estáfilo negativo, no hace falta hacerle la descolonización, ¿verdad? Eso no está recomendado. Bueno, volviendo a nuestros pacientes, ¿verdad? Según el esquema, a las 48-72 horas, el paciente tuvo el diagnóstico confirmado de endocarditis, inició el tratamiento antibiótico empírico y según donde esté el paciente,
se hace la evaluación y el seguimiento o el análisis del paciente. Los pacientes no estaban internados en centros especializados, ¿verdad? Tienen que ser trasladados estos dos pacientes que vimos previamente. Veamos qué dicen las recomendaciones. El equipo endocarditis, ¿verdad? Por cardiólogos y especialistas de enfermedades infecciosas. Evolución clínica complicada, habla, ¿verdad? Inestabilidad, insuficiencia valvular grave, endocarditis sobre válvula protésica, ictus, complicaciones extravalvulares, hemocultivos persistentes positivos, embolización o endocarditis asociada a dispositivo o microorganismo agresivo tipo estáfilo o bacilo gram negativo. Estos son los elementos que el grupo o el equipo endocarditis que no está en un centro especializado debe analizar para saber si traslada al centro especializado en válvula. Sin embargo, si es no, la comunicación tiene que ser frecuente, intercambio de datos clínicos y microbiológicos del paciente y de las pruebas del centro no especializado en válvula al centro especializado de válvula. Bueno, seguimos. Bueno, aquí es lo que recomienda justamente, ¿verdad? Derivar en una fase temprana y la comunicación continua entre el centro no especializado en valvulopatía al centro especializado en valvulopatía. Nuestros pacientes tenían una insuficiencia valvular severa, en ambos casos eran estáfilo auro, por lo tanto, sí ameritaban un traslado a un centro especializado en manejo de enfermedades valvulares. Ya habían recibido el tratamiento empírico. ¿En qué se fundamenta todo esto? ¿Verdad? Iniciar inmediatamente, extraerte 3 series de hemocultivos 30 minutos antes del antibiótico y considerar si el paciente ya tenía antibiótico terapia previa, si una válvula nativa, válvula protésica, momento en el cual se realizó la cirugía de reemplazo valvular, si fuese el caso, el lugar de la infección, si es nosocomial o hospitalaria, conocimiento de la epidemiología local. La administración de oxacloxa, cefazolina se asocia con mejor evolución en los pacientes con estáfilo metisensibles, ¿verdad? Según la epidemiología, la data, Staphylococcus aureus 31%, Streptococcus orales 17% y los 3%, perdón, qué agua. Bueno, y esta es digamos, yo hablé con uno de los colegas de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Justo esta semana ellos van a lanzar o van a hacer públicos los datos actuales de meticilino sensible, METI-R, endocarditis, ¿verdad? No me pudieron dar para poder compartir con ustedes como primicia, ¿se entiende, verdad? Entonces lo que yo encontré en la data nacional, aquí en la que fue publicado, ahora en la revista nacional del Hospital de Itagüí, por los colegas de ahí, 50 pacientes, 88% sobre válvulas nativas, mitral era 46%, aórtica 36%, estáfilo predominaba, sobre válvula protésica un 12%, estáfilo era lo más predominante. 39% con hemocultivos negativos, complicaciones fueron cardíacas 24%, neurológicas 18%, embolia, renales y fatal en el 44% de los casos. Es una data local interesante y yo creo que, digamos, reproduce un poquito a menor escala, pero sería más interesante tener mayor número. El esquema antibiótico, de acuerdo a la situación, en pacientes con enfermedad valvular nativa o en la comunidad, pero o si tiene una endocarditis sobre válvula protésica tardía, más de 12 meses, debe considerar el esquema ampicilina con ceftriaxona u oxacloxa más gentamicina en las siguientes dosis, ¿verdad? Todo esto es empírico. Endocarditis con valvulopatía temprana, menos 12 meses después de la cirugía, dependiendo si es nosocomial, considerar vancomicina o daptomicina combinadas con gentamicina y rifampicina. Si hay alergia a beta-lactámicos, la cefazolina y vancomicina y la gentamicina son las opciones. Yo creo que no estamos muy alejados de las recomendaciones actuales, ¿verdad? Yo creo que actuamos en consecuencia y tenemos respaldo razonable. Pero vayamos a lo que realmente el tema, ¿verdad? Las complicaciones y a qué pacientes vamos a llevar a cirugía. Hay 3 razones principales
insuficiencia cardíaca, infección incontrolada y prevención de la embolización séptica. Estos son los tres escenarios en los cuales nos movemos para saber si el paciente tiene que ir a quirófano o no tiene que ir a quirófano. No sin antes, como todo paciente, tiene y debe tener una evaluación del riesgo prequirúrgico. Hoy en día, y menciono solamente que hoy la angiotomografía coronaria como valoración de la red coronaria tiene hoy un respaldo de 1B para poder hacer una evaluación óptima del paciente con riesgo isquémico eventual. También se puede indicar la coronariografía siempre y cuando no exista una vegetación en la válvula aórtica y en situaciones urgentes se puede considerar la cirugía valvular sin evaluación preoperatoria de la anatomía coronaria, independientemente del riesgo coronario. O sea que si tenemos una situación de shock u otra cosa, no conocemos la anatomía coronaria, vamos a llamar al doctor Alfredo Torres o al doctor Jorge Rotela y vamos a decir que tenemos este paciente, pero no conocemos la anatomía coronaria y entonces tenemos el respaldo suficiente como para poder operarle sin mayor inconveniente, digamos, científico en ese sentido. Bueno, resumiendo un poquito, ¿verdad? El manejo tiene que ser óptimo, ¿verdad? Por el equipo endocarditis, esto permite una estratificación temprana, transporte rápido, una antibiótico terapia dirigida y seleccionar mejor y más rápido a los pacientes y monitorizar las complicaciones. Acá tenemos, ¿verdad? Los tres escenarios: indicaciones quirúrgicas, insuficiencia cardíaca, infección incontrolada, riesgo alto de embolia o embolia establecida. Cirugía de emergencia en el shock cardiogénico o edema pulmonar. Ya sabemos cuáles son las situaciones de shock cardiogénico. Infección incontrolada, complicaciones locales, abscesos, como podemos ver aquí, aneurisma falso, fístula, vegetaciones. Vegetación de 10 o más milímetros y embolopesa o situaciones embólicas a pesar del tratamiento antibiótico adecuado. Acá vemos una vegetación muy importante en diámetro, en dimensiones. Y después pasamos a cirugía de emergencia también clase 1, pacientes con mala tolerancia hemodinámica, hemocultivos persistentemente positivos. Esto va a clase, cirugía clase 2, cirugía urgente, y una vegetación de 10 o más con otras indicaciones de cirugía también puede ir a una cirugía de emergencia dependiendo de la situación del paciente. Acá, resumiendo un poquito el algoritmo, ¿verdad? En nuestros pacientes, ¿verdad? Al momento del traslado estaban hipotensos, estaban taquicárdicos, estaban sin vasopresores y la ecofaz de la FEBI conservada, una vena cava inferior de 9 y 11 respectivamente. Y mientras hacía el traslado, pensando qué podemos hacer para mejorar a estos pacientes, bueno, el manejo hemodinámico de la insuficiencia aórtica en el contexto del primer paciente. Sabemos que la insuficiencia aórtica, ¿verdad? No hay un aumento del volumen sistólico, ya que se debe a una insuficiencia aguda, hay taquicardia, alteración de llenado mitral, lo cual llega a un shock, lo cual desencadena toda la cascada de repercusión hemodinámica. La sugerencia: riesgo de insuficiencia electromecánica. Justamente en la insuficiencia aórtica tenemos que tener a mano un marcapaso transitorio transcutáneo, preferentemente no balón de contrapulsación, una ventilación asistida en el caso de que sea necesario, y nitroprusiato o dobutamina o noradrenalina en espera de cirugía, adaptado al cuadro de Forrester que habíamos mencionado en el taller previamente, ¿verdad? Y la cirugía es de urgencia, ya que el paciente habitualmente es inestable. Ya de las técnicas nos van a hablar los colegas de cirugía. La insuficiencia mitral aguda, el tratamiento: estratificar siempre al paciente, ver en qué grupo de la escala o del cuadro de Forrester está y ver o administrar nitroprusiato. En este caso sí podemos tener para instalar, para mantener al paciente un balón de contrapulsación intraórtica, y lo cual no debe retrasar la cirugía, ¿verdad? Esto va a ayudar, esta estrategia va a ayudar a disminuir la rehabilitación, aumentar el débito cardíaco, aumentar la perfusión coronaria y la ventilación asistida dependiendo de la tolerancia del paciente. Y la cirugía siempre es de urgencia. Bueno, entonces vimos aquí, ambos pacientes responden al líquido, mejoría de los parámetros laboratoriales, aún con disnea y ProBNP elevado, ¿verdad? Vemos aquí el paciente con la insuficiencia aórtica severa, insuficiencia mitral severa. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? A ver, en un ratito, ¿verdad? Otra situación de cirugía: infección incontrolada.
infección o sepsis persistente pese al tratamiento antibiótico. 3 a 7 días. Quiere decir que al tercer día estos pacientes ya tienen que estar siendo valorados en este aspecto si tiene que ser conducido a quirófano o no. Signos de infección local que no responde al tratamiento antibiótico, lo cual quiere decir aumento del tamaño de vegetaciones, formación de abscesos, bloqueo AB nuevo, ¿verdad? En todo su espectro, desde la prolongación del PR hasta el bloqueo AB total, infección por microorganismos resistentes o muy virulentos, hongos, bacterias, en MRSA o enterococos banco resistentes, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar al paciente en el contexto si tiene riesgo o no, digamos, de complicaciones embólicas. Hay cientos de scores el cual uno puede utilizar para predecir el riesgo de embolización de esa vegetación. Aquí tenemos, por ejemplo, y este es el más simple, ¿verdad? Tiene edad, si es diabético, si hay embolia previa, si está en fibrilación auricular, ecocardiográfico, una vegetación de menos de 10 milímetros o una vegetación más de 10 milímetros. Le dan un puntaje de 0,1 y si el microorganismo es un Staphylococcus aureus, le da un punto más. Esto le hace una sumatoria de puntos y en función a esto nos da el riesgo o el predicto de embolización de esa vegetación en función a los días. La mayor incidencia de complicaciones embólicas se da al inicio, a las 48-72 horas del iniciado el antibiótico. Menor incidencia a las 2 semanas. O sea, inicia el antibiótico y realmente el riesgo de embolia es mayor en las primeras 72 horas de iniciado el antibiótico. El riesgo, eh, digamos, la ecocardiografía, ¿verdad? El tamaño de vegetación, más de 30. Movilidad, localización de válvula mitral, Staphylococcus aureus y otros estafilogalactísicos, perdón, y cándida, y afectación multivalular. Son los elementos que hacen suponer que este paciente puede tener una embolización. Finalmente, la situación de indicación quirúrgica, ¿verdad? Ya sea válvula nativa o válvula protésica, tiene buen sustento científico. La situación de emergencia, uno ve, ya sea endocarditis para válvula nativa o protésica, si hay una insuficiencia valvular grave, obstrucción, fístula, edema agudo pulmonar o shock refractario. La indicación es de emergencia, ¿verdad? El resto de los escenarios, como podrán ver, es urgente, urgente, urgente. ¿Y cuál es la diferencia? Que emergencia es en las primeras 24 horas este paciente tiene que estar en quirófano. Y la urgencia uno lo puede diferir, preparar o analizar en los primeros 3-5 días. Y electiva durante la misma hospitalización. Elección de la prótesis valvular, no hay mucha data al respecto, si usar una válvula biológica o metálica. Dejaremos que nuestros colegas de cirugía nos hablen al respecto, ¿verdad? Pero no hay una data muy importante al respecto de qué preferir para tal o cual situación, más que estos elementos. Por ejemplo, una mujer en edad fértil, probablemente una válvula no mecánica sería un poco más interesante, ¿verdad? Y al último menciona incluso la preferencia del paciente. Tras el ictus isquémico, finalmente hay un algoritmo. El paciente con endocarditis, vegetación, hace un stroke isquémico, ¿verdad? Puede el paciente ir a cirugía en las 48 a 72 horas. Un stroke hemorrágico, si tiene menos de 30 ml y un score de NIS de menos de 12, según los neurólogos van a decirnos eso, puede ir a cirugía en las 48 a 72 horas. El stroke hemorrágico que no cumple esto, se decide expectar 4 semanas y después enviarlo eventualmente a cirugía, salvo que se encuentre en el escenario de emergencia y exista, digamos, una valoración neurológica donde hay un pronóstico favorable para el paciente. Pero eso se analiza caso por caso. En relación a endocarditis y dispositivos, marcapaso, desfibrilador, podemos resumir de la siguiente manera. Si hay afectación del dispositivo, extraer. Si hay sospecha de afectación del dispositivo, según la situación, ¿verdad? Realmente, si hay una sospecha digamos, la recomendación es menor, pero se puede extraer. Pero si hay una confirmación de afectación del dispositivo, extraer el implante.
Es más fácil decidir la extracción realmente que decidir cuándo implantar. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las recomendaciones del reimplante? 2 semanas si no hay vegetación y si el germen no era un estáfilo. 4 semanas si hay vegetación o o el germen era un estáfilo. Y más de 6 semanas de antibiótico terapia si el paciente tuvo una embolia séptica o una válvula protésica, esperar ese esquema de 6 semanas, ¿verdad? Endocaritis derecha, realmente no hay una diferencia en cuanto a la sugerencia de manejo, ¿verdad? Actualmente hay mayor predominio por las cardiopatías congénitas, portadores de catéteres, más dispositivos, pacientes inmunodeficientes y adictos a drogas parenteral. Predomina el Staphylo aureus. No hay una diferencia realmente en manejo de diagnóstico, acción, seguimiento, ¿verdad? También se ciñen precisamente. El tratamiento, o sea, la estrategia antitrombótica, ¿qué hacemos, verdad? Se recomienda suspender el tratamiento antiagregante o anticoagulante en caso de hemorragia mayor, incluida la hemorragia intracraneal, ya con los criterios que habíamos mencionado previamente. Se debe reiniciar el tratamiento con heparina no fraccionada lo antes posible y después de la valoración del equipo multidisciplinario para pacientes con hemorragia intracraneal y válvula mecánica. Heparina no fraccionada, no es heparina de bajo peso molecular, es no fraccionada. En ausencia de ACV, se debe considerar la sustitución de la anticoagulación oral por heparina no fraccionada bajo una vigilancia estrecha en los que la indicación de cirugía es probable. Y el tratamiento trombolítico no está recomendado. O sea, hacer trombolisis en un paciente con endocaritis, no. Bueno, diferencia entre sexos, ¿verdad? Realmente hay una diferencia entre el manejo, ¿verdad?, de la endocaritis o sospecha de endocaritis en una mujer, lo hay, ¿verdad? Como en toda la patología actualmente que estamos tratando de luchar en contra de eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mayor énfasis en este tipo de situaciones. Finalmente, del antibiótico al quirófano, ¿verdad? Equipo endocaritis altamente sugerido al inicio y durante la hospitalización, ayuda a la intervención precoz, no retrasar la cirugía por un stroke isquémico, por un stroke hemorrágico hay una opción de esperar 4 semanas, cirugía para endocaritis por en valvulopatía protésica, perdón, precoz y la estratificación del riesgo es lo recomendado. Bueno. Ambos pacientes salieron del cuadro agudo, 3 semanas de internación, antibiótico oral para completar 4 semanas, estables, afebriles, hemocultivos negativos. En ambulatorio, el varón, seguimiento médico con insuficiencia aórtica leve moderada, la mujer, seguimiento médico, reinternaciones por insuficiencia cardíaca. Finalmente fue a cirugía, pero fue al extranjero. Gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Excelente presentación, bastante extensa, pero así es la endocarditis. No dije que te pasaste, ¿verdad? Pero bastante completo, bastante completo. Bueno, para continuar, pido a los panelistas si es que pueden acercarse. Nos acompaña hoy el doctor Jorge Rotela, es cirujano cardiovascular, es jefe del Departamento de Cirugía Cardíaca del Hospital de Clínicas, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El doctor Carlos Benítez dos Santos es médico cardiólogo del Departamento de Cardiología del Hospital de Clínicas, cardiólogo intervencionista del Grupo San Roque, especializado en cardiología intervencionista en Francia, director del Consejo de Hemodinamia de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. La doctora Fabiola Rodríguez, que es cardióloga por la Universidad de Barcelona, es certificada en cuidados críticos cardiovasculares, directora médica del Instituto Nacional de Cardiología y coordinadora del posgrado de cardiología de la Universidad Católica. Si quieren hacer algunas consideraciones o algunas preguntas. Bueno, voy a empezar. Realmente muy interesante las charlas. Yo quisiera preguntarle, Manu habló un poco del tema de la tromboembolia pulmonar y dijo realmente que el diagnóstico se complica en muchos casos y creo que en nuestro medio, más que en otros, se retrasa en muchos casos. Entonces, ¿qué hacemos si un paciente viene ya arrastrando un cuadro de disnea? ¿Cuál es nuestro tiempo ventana para el tratamiento de este paciente con embolia pulmonar? Tenemos varios casos que el paciente recorrió varios hospitales, varios colegas, y no se hizo el diagnóstico correcto y tenemos un paciente con disnea de más de un mes de evolución, por ejemplo,
y tenemos una tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿cuál es nuestro periodo de ventana para los distintos tipos de tratamiento? Tanto la anticoagulación que ya sabemos, pero los trombolíticos y las terapias percutáneas sobre todo. Bueno, realmente es una muy real acotación, ¿verdad? Que tenemos hasta hoy día retraso en el diagnóstico. Es impresionante la embolia pulmonar, cómo llegamos tarde al diagnóstico. Todos los trabajos de reperfusión hablaban de 2 semanas, 14 días para indicar la terapia de reperfusión. Ahora yo diría, todas las guías o todas las recomendaciones pasan si hay un deterioro con el tratamiento médico. Entonces, como en el mundo no hay este tiempo, más de 14 días, no tengo respaldo, pero a mí me, me haría mucha dificultad no indicar una reperfusión. Si ingresa un paciente, hago el diagnóstico de una embolia pulmonar de riesgo intermedio alto, empiezo anticoagulación y se me deteriora. Si tiene más de 14 días, no tengo respaldo, pero a nivel personal te diría que evaluaría igual reperfundir. Ahora, si el paciente ingresa, no ingresó inestable, pero se complica y se va a alto riesgo y entra en shock, sí, capaz también plantearía una terapia de reperfusión. Pero todos los trabajos científicos se hicieron tomando como 2 semanas como punto de corte para indicar la reperfusión. Solo un comentario, realmente es un poco, es más difícil que entren en shock después de tanto tiempo, pero el paciente está muy limitado funcionalmente, o sea, el paciente que sobrevive, porque si no se hubiese quedado internado y finalmente creo que iban a llegar al diagnóstico, ¿verdad? Pero el paciente que sobrevive y está haciendo la consulta por ambulatorio de una disnea nueva, ¿verdad? Nueva, entre comillas, subaguda. Entonces, ese paciente es difícil que se inestabilice ya después de las 2 semanas, pero esa falla derecha, esa limitación en clase funcional nos da, o sea, valor para hacer igual, indicar una terapia percutánea o quirúrgica o cuál es el tiempo. Y sobre todo también en qué tipo de centros, ¿verdad? Todos hablamos de centros especializados. Nuestros centros están especializados, necesitamos hacer como el equipo también, porque es una curva de aprendizaje también para los hemodinamistas y para los cirujanos el tratar el árbol pulmonar, que no sé si tenemos todavía esa curva desarrollada, pero realmente si no iniciamos, no vamos a llegar, ¿verdad? No vamos a llegar nunca a esa curva de aprendizaje, o sea que tenemos que empezar a pensar. Sí, yo creo que a ver, también por lo menos te mencionan la guía en los pacientes que llegan tardíamente, que vaya a una hipertensión pulmonar de grado 4, o sea, estadio 4, clase 4, perdón, que es por embolia pulmonar crónica. También vos en el agudo te dice la guía tratar de que esa persona no llegue a desarrollar una hipertensión pulmonar. Entonces, de vuelta, no tenés muchos datos científicos que te respalden, pero yo plantearía, o una opinión personal es internar igual a una paciente que tiene un riesgo intermedio, hacerle un score clínico, biomarcadores, si están altos, evaluar el riesgo que le pueda generar yo, porque no tengo mucha evidencia, pero sí evaluar el riesgo que yo le pueda generar hacer una terapia de reperfusión. Yo veo con buenos ojos igual eso. ¿Por qué? Porque la guía te dice aquella persona que tuvo una embolia pulmonar, que queda con disfunción ventricular, que queda con presiones pulmonares altas, puede desarrollar hipertensión pulmonar grado 4 y si llega a eso, yo voy a indicar más adelante una trombocitectomía quirúrgica. Entonces te dice que en el agudo vos tenés que intentar que no llegue a eso. Ahí creo que nos da digamos, el espacio para todavía tratar de hacer algo por estos pacientes, pero no hay mucha evidencia. Y en cuanto a la experiencia, yo creo que se está ganando mucho. Los catéteres aún no lo tenemos. Nosotros en el Instituto de Previsión Social tenemos muchos casos de embolias pulmonares quirúrgicas que nos contraindican la trombolisis, entonces planteamos que se hagan por catéter y tenemos mucha experiencia con eso, pero utilizan catéteres de pigtail, catéteres digamos, de AJR, catéteres coronarios. Entonces es más complicado, pero complicaciones poco o nada. Con respecto a eso, realmente, básicamente usamos catéteres para fragmentar los trombos, pero se pueden también probar para aspirar con
los catéteres de aspiración, puedes usar una catetería de alto frenchaje y vas a conseguir disminuir la carga trombótica, ¿verdad? O sea, y para nosotros no es tan difícil, a los hemodinamistas, subir al árbol arterial derecho realmente, no digo que sea sencillo, pero se consigue. Se consigue realmente. Una pregunta al tema de la edad, el límite de la edad de los pacientes, porque muchas veces tenemos que los pacientes que más tienen problemas de embolia pulmonar son pacientes muy añosos, ¿verdad? Y siempre tenemos el limitante de decir, bueno, hasta aquí vamos. Pacientes que tienen evidentemente un compromiso hemodinámico al ingresar a la unidad de terapia intensiva, a la unidad coronaria. Pero incluso al contrario, porque estas técnicas percutáneas, si yo elijo la estrategia percutánea de trombolisis intraarterial, se hace hasta un máximo 50 miligramos de alteplase, incluso 10 miligramos por rama ya puede ser suficiente. O sea, yo realmente voy a disminuir el riesgo de sangrado en las personas de más edad. O sea Totalmente. que Pero te hablo de la trombolisis intraarterial no, versus sistémica, la exacto, sistémica, la tal cual. sistémica. La otra, Entonces, más- entonces realmente en todos los trabajos no había criterio de exclusión de la edad. Y traspolando de que si uso lítico voy a usar menos del 50% de la dosis sistémica, sin lugar a dudas las complicaciones hemorrágicas fueron mucho menores. Yo no dejaría de indicar en un paciente añoso esta técnica. Sobre el punto nomás, para recalcar el tema de la trombolisis, ¿verdad? Yo creo que después de ver pacientes que desarrollan una hipertensión pulmonar secundaria, o sea, de manera crónica secundaria, un tromboembolismo pulmonar, y ver, así hablando mal y pronto, lo mal que la pasan, yo creo que la energía de activación para hacer una trombolisis cuando vemos un agudo debe ser más baja. Obviamente, cuando está inestable hemodinámicamente, no hay dudas, ¿verdad? Pero en un riesgo intermedio alto, yo creo que siempre debemos de intentar, para no dejarle a ese paciente con una hipertensión pulmonar crónica. Obviamente es caso por caso, ¿verdad? Un paciente joven que no tiene otras comorbilidades que hace un tromboembolismo pulmonar, yo creo que hay que considerar para evitar las complicaciones posteriores, ¿verdad? Y que no llegue, obviamente, después justamente a manos del cirujano, que también se ve en aprietos, ¿verdad? Cuando le presentamos este tipo de pacientes, porque no son casos fáciles. una pregunta para el panelista quirúrgico, porque cada vez tenemos más casos de endocarditis sobre dispositivos, ¿verdad? Y todo el mundo dice, sí, hay que extraer el catéter, hay que extraer el... Y realmente para mí eso es un problema mayor, ¿verdad? No sé si en Paraguay contamos con los equipos para poder extraer los cables de marcapasos, los cables de cardiodefibriladores que están infectados. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Si nos puedes ilustrar. Bueno, que yo sepa, no se disponen con los dispositivos para extracción de cables. Es más, varias veces estuvimos tratando de traer con el doctor Rojas por pacientes de ese tipo y la alternativa quirúrgica que nos queda es tener suerte y poder extraer estirando los cables, ¿verdad? Desenroscando con un poco de habilidad, estirando, dando vuelta al otro lado, usando contrapesos que también se puede hacer, pero otra alternativa no tenemos. Y el caso de las endocarditis sobre cables realmente es un dilema tanto para el hemodinamista como para el cirujano. Hace poco tuvimos un caso muy sonado en el hospital, extremadamente grave, de una persona joven que ya de pequeño tuvo implante de marcapaso a los 3 años y terminó falleciendo a los 34 por una endocarditis, por cables abandonados tanto en la aurícula como en el ventrículo. Quirúrgicamente pudimos extraer los cables, pero fue una cirugía extremadamente cruenta. Pero el control del paciente posterior a la cirugía fue imposible por la envergadura de la endocarditis. Así que es un drama realmente el tema de dispositivos abandonados, de cables abandonados, y que yo sepa, no contamos con esos dispositivos en Paraguay. Porque extraer esos cables, si vamos a suponer que tengan la suerte de poder desenganchar, que no haya un desgarro del músculo, porque eso también puede ocurrir, que Por se desgarre eso el músculo. hay que rezar un poco Por eso te digo, no, o y sea, tratar de no, sacar. para mí, todo el mundo dice, hay que quitar el cable, o sea, no es algo que no es para nada No es sencillo. fácil, no es fácil Y otra cosa, pacientes que están con un bloqueo auricular completo, tenés que darle, no le puedes dejar 2 semanas sin estimular a esos pacientes, ¿verdad? ¿Qué haces con esos y le pacientes? pones un transitorio y
le cubrís con antibiótico y después le implantás el. ¿Y la extracción quirúrgica? ¿Cuál es la experiencia? Quitar quirúrgicamente O sea, meter en el cable. bomba, abrir Sí, entonces la sí. cavidad. Y sí, ahí no hay tanto drama. A no ser que el cable, como en el caso que comenté recién, ya esté enterrado, ya se haya fibrosado y esté cubierto, que nos costó encontrar, pero después se pudo, ¿verdad? Pero si es un cable que recientemente fue abandonado, generalmente se puede encontrar y se puede extraer. Ahí no hay Y en tanto ese drama. caso colocabas un cable En ese caso, epicárdico. epicárdico, así mismo. Se Y pusieron si dos es cables un epicárdicos. cardiodefibrilador, Y la misma, sí, es un eso cardiodefibrilador. no puedes colocar epicárdico, No, ¿verdad? y bueno, ahora hay un Hay, modelo nuevo ya que es para sí, external. Ese sí, sí, para sobre externo. pedido se puede disponer. Boston, traes. Boston. Justamente Boston. No sé si se puede decir Justamente, no, marca. no podemos decir las marcas, ¿verdad? Pero justamente habíamos asistido con Jorge, Sí, hay que un nos cable para pareció external, así mismo. interesantísimo. Sí, sí, totalmente. ¿Tienes alguna pregunta? Un tanto para hacer énfasis con lo que decía Carlos, ¿verdad? Ya sé que me excedí mucho, pero por el de decidir sacar un dispositivo en un paciente con endocarditis no es fácil, por todo lo que mencionaba previamente. Por eso que la recomendación, si está demostrada la infección, la recomendación es sacar. Pero si no está documentada la infección o la contaminación o la colonización del dispositivo por una endocarditis, por un germen, lo mejor es expectar y dedicarte a la endocarditis, que ojalá sea el lado izquierdo y no solo la válvula derecha. Entonces, esa es la recomendación. Por eso es brutal el cambio del grado de recomendación. 1A es si hay compromiso del dispositivo y después el resto de 2B. No sé. Una preguntita al doctor Rotela, nomás que nos ilustre un poquitito la trombectomía quirúrgica. ¿Dónde se ingresa? ¿Es rápida? Por supuesto, necesita bomba para que sepamos un poquitito cómo es el postoperatorio. En mi experiencia personal me tocaron dos pacientes, fueron cuando estaban en IPS. Fueron trombos que estaban cabalgando la bifurcación de la pulmonar. Entonces, los que a mí me tocó hacer fueron relativamente sencillos de hacer. No hubo tanto problema. Pero si la trombectomía es sobre un lecho crónico, eso requiere otra destreza, requiere otros instrumentales y el postoperatorio no es lo mismo. En nuestro caso fueron casos, o sea, los que a mí me tocó fueron casos subagudos, eran mujeres jóvenes, posparto, que habían hecho, seguramente por una TBP previa, habían hecho una embolia pulmonar y que fueron sencillos, ¿verdad? No hubo complicaciones, se le pudo estubar rápido, pero es subagudo, es otro escenario. Los crónicos es totalmente diferente y no tengo experiencia. ¿Eh? Eso es por... No, el ingreso de una esternotomía, disección del tronco de la arteria pulmonar, disección de las ramas pulmonares, se abre la pulmonar y se entra sobre cada rama. Pero para ir a las ramas más pequeñas se requieren pinzas que fueron fabricadas para eso, que ¿vieron la pinza para sacar piedras de la vesícula? Similares a esa, pero para ese fin. Entonces con eso se va extrayendo los trombos. Pero, como dijo la doctora Fabiola, hay centros que se dedican y cirujanos que se dedican solo a eso, porque hay una destreza que hay que desarrollar y una experiencia también del centro que tiene que desarrollarse. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Para los panelistas, opiniones personales. Actualmente en nuestro medio, hablando de dispositivos de asistencia, nosotros contamos con el balón de contrapulsación y el ECMO. ¿Cuál es el papel que ustedes le dan hoy en día al balón de contrapulsación en nuestro medio? Señora ucóloga. Realmente el balón de contrapulsación, nosotros que trabajamos mucho en hemodinámica es casi marginal. No indicamos mucho. La mayor parte de los pacientes realmente evolucionan bien. Los que están con shock cardiogénico, yo por lo menos este año pusimos una sola vez en un paciente que hizo un shock cardiogénico y no nos ayudó mucho, ¿verdad? Y pensamos que podríamos haber
elegido probablemente ponerlo en ECMO, pero no nos dieron los tiempos, ¿verdad? Y finalmente el paciente terminó falleciendo. Siempre todo el mundo habla del balón de contrapulsación, pero se utiliza poco, ¿verdad? Parece que el ECMO tiene un papel mucho más preponderante para los pacientes con shock cardiogénico, por lo menos los isquémicos, ¿verdad? Y no Realmente sé yo si creo que muchísimo, pero realmente si uno tiene otro dispositivo, o sea, en el shock cardiogénico no optamos por un balón de entrada. O sea, a menos que estemos preparando el equipo y mientras tanto le ponemos un balón, porque es una asistencia que realmente no logra recuperar al paciente del shock. Yo creo que hoy el escenario que más utilizamos es en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, en pacientes que van a entrar a cirugía con mucha disfunción ventricular, estenosis aórtica muy pasadas, ¿verdad? Entonces, que a veces en la inducción paran. Entonces, en ese escenario se le pone un balón para entrar a cirugía. O en el caso de una angioplastia, que no tengamos otro dispositivo o que va a ser una angioplastia de riesgo, si el paciente realmente no está en shock todavía, ¿verdad? Porque en el escenario del shock, preferimos usar una asistencia tipo ECMO en el paciente, tanto para asistencia de una revascularización percutánea, como en pacientes con, como dijo, con complicaciones mecánicas del infarto. En todos los casos usamos en ECMO en vez de balón. Y sí, en algunos casos usamos para descarga del ventrículo izquierdo en un ECMO periférico, eh, y básicamente en ese escenario. Pero no hay mucho, o sea, lo que hay que tener claro es que el balón solo, él dijo 0,31 y un litro por minuto no te recupera un paciente en shock. único lugar de indicación para un balón de contrapulsación en el contexto de la sala de hemodinamia es el contexto de un infarto agudo de miocardio complicado con una insuficiencia valvular mitral y que va a ir a una revascularización con mayor énfasis si es quirúrgica y en menor grado si es por angioplastia. Es hoy en día el único escenario donde el balón de contrapulsación demuestra que tiene cierto grado de beneficio para el paciente. La cirugía valvular mitral isquémica, el único escenario. lo que pasa es que Sí, muchas veces en la desesperación es lo único que tenés, ¿verdad? O sea, todo el mundo dice ECMO, pero el ECMO el ECMO te lleva 2 horas, o sea, es complejo. Probablemente la realidad de usted en el hospital en San Jorge sea diferente, ¿verdad? Pero en el privado no es tan sencillo eso, ¿no? No, también decir, o sea, una cosa es lo que tiene evidencia, otra cosa es lo que uno hace, ¿verdad? Porque realmente quitarle totalmente la bandera al balón no creo que sea oportuno. Hay muchísima gente que usa balón todavía. Nosotros realmente de repente no tenemos, hay veces tenemos para poner ECMO y no tenemos para poner balón, ¿verdad? Y realmente el tema del ECMO, hay veces que se puede, hay veces que no, ¿verdad? Y mientras tanto, el otro día, justo la semana pasada, tuvimos un paciente de 48 años, estaba pendiente de cirugía, en sala, 3 vasos, hizo un infarto, se chocó, pero shock estadio E, te diría. Y mientras bajaba UTI, o sea, se planteó el tema de balón. Los 2 cirugías simultáneas estaban en quirófano y no teníamos cirujano que ponga ECMO. Se planteó, se iba a poner balón mientras salían los cirujanos y salió el paciente, o sea, justo cuando salieron y se iba a implantar el ECMO, el paciente paró y falleció. O sea, no es tan fácil tampoco eh, organizar el equipo ECMO para implantar, pero mientras tanto quizá hubiese sido, o sea, no creo que hubiese salvado al paciente en ese escenario porque realmente estaba muy mal, pero en un paso atrás capaz que nos hubiese ayudado para esperar. Y nada más que para agregar, ¿verdad? De que es básicamente lo que nos dicen los estudios, ¿verdad? Perdió peso, se demostró de que no hay diferencias en cuanto a a mortalidad, la terapia estándar versus el balón de contrapulsación en esos escenarios, ¿verdad? Pero sí, persisten indicaciones precisas en las que se puede utilizar, como las complicaciones mecánicas, la insuficiencia mitral o la ruptura del septum. Muchas veces cuando el shock, como mencionaste, ¿verdad? Es un shock muy profundo en un estadio E, ¿verdad? Entrar con un balón ya parece un poco más
sea, lo ideal sería entrar con ECMO y entrar con todo, ¿verdad? Porque entrar con balón sería después escalar nuevamente a ECMO y es un tiempo que estás perdiendo. ¿Sí? En ese aspecto sería más interesante entrar directo con ECMO. Obviamente depende de la disponibilidad y todo eso. Nada más que eso. Bueno, si no hay más preguntas del auditorio, entonces damos por finalizada la reunión científica. Muchas gracias a todos. Queremos agradecer también a las sociedades auspiciantes, la Sociedad de Medicina Interna, Medicina Familiar, de Hipertensión Arterial, Infectología, Medicina Crítica y Cuidados Intensivos Cardiovasculares y Gerontología y Geriatría. ¿Verdad? A todos los que asistieron al taller y a todos los panelistas y expositores, muchas gracias. Y les quería recalcar a la gente que estuvo en el taller y quedó para la reunión científica, si se pueden volver a anotar porque es otra reunión aparte. Muchas gracias.